Queridos estudiantes, en esta oportunidad vamos a conocer todo sobre lo que es la computadora y los elementos de la computadora. Como ustedes pueden observar, tenemos lo que es la definición de lo que es la computadora. Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil para el usuario. Una computadora es una máquina capaz de efectuar una secuencia de operaciones mediante un programa, de modo que se realice un procesamiento sobre el conjunto de datos de entrada, de lo cual se obtiene otro conjunto de datos de salida. Posteriormente, conforme se vaya dando la presentación, se va a ir dando cuenta de qué manera se da el ingreso, el proceso y la salida de los datos dentro de una computadora. Como componentes de la computadora tenemos el hardware y el software. En esta oportunidad vamos a ver cuáles son el hardware. Tenemos el monitor, la placa madre, los puertos, la memoria principal RAM, la placa de expansión, la fuente eléctrica, la unidad de almacenamiento, el disco rígido, el teclado y el mouse. A continuación pueden observar qué cosa es el hardware y qué cosa es el software, que son los componentes de la computadora. Definimos al hardware como la parte física de la computadora, que es todo lo que podemos observar y podemos tocar. El software es la parte lógica, que está conformada por todos los programas que permiten interactuar al usuario con la parte del hardware de la computadora. Si hablamos de hardware, tenemos la clasificación en dos grupos, lo que es el CPU y los periféricos. Si hablamos del CPU, donde vamos a encontrar lo que es la placa madre, el microprocesador, la memoria RAM, la memoria ROM y el disco rígido, que viene a ser el disco duro. Cuando seleccionamos la clasificación de periféricos, tenemos todo lo externo, que viene a ser el monitor, el teclado, el mouse, los parlantes, la impresora y la webcam. En algunos casos, algunos dispositivos vienen con la cámara incorporada, como son las tablets y los celulares. Vamos a ver cómo se da el proceso de la información desde el principio, desde que es ingresada la información a la computadora. La entrada de datos o información, todo lo que ingresa a través de los dispositivos de entrada se va a un procesamiento que se da en la memoria RAM. Tenemos lo que es, una vez que se ha procesado la información, se da el almacenamiento de información que va a las unidades de almacenamiento de la computadora. Y a su vez dan una salida directa de la información cuando la información o los datos ya han sido procesados. Acá nosotros podemos distinguir de los colores. En el color lila estamos observando lo que es el teclado, el ratón o mouse, el micrófono, la pantalla táctil, que son los que van a permitir ingresar los datos a la computadora. Estos datos, a su vez, van a ser almacenados en el disco rígido o disco duro, en un DVD, en un USB drive. Una vez que son almacenados y procesados, tienen una salida a través del monitor, los altavoces, la impresora o también puede dar salida a través de un USB. Tenemos dos clasificaciones o dos grupos de software, que son el software base y el software de aplicación. Si hablamos de software base, nos referimos a lo que es el sistema operativo, que es la que se encarga de controlar todos los dispositivos de hardware de la computadora. Nosotros trabajamos con el sistema operativo Windows, pero tenemos tres ejemplos que son el Windows, el Linux y el Unix. Si hablamos de la otra clasificación, que es de aplicación, tenemos los programas de uso en general. Todos los programas o apps, como son llamadas en la actualidad, que nos van a permitir interactuar con la computadora.
Espero que esta información sea útil para ustedes, ya que de ahí serán evaluados. Gracias.